Me llamo Sofía, tengo 22 años, y aquel verano en Granada cambió por completo mi forma de ver el mundo. No fue un cambio dramático, no hubo lágrimas ni despedidas, pero sí una transformación que aún hoy me cuesta comprender. Todo comenzó como un regalo de mi tío Javier, después de un año agotador de estudios y trabajo. Una semana en Granada, en un apartamento en el Albaicín, me dijo con una sonrisa cómplice mientras me entregaba el billete de tren. Te hará bien desconectar un poco. Mi madre estaba de viaje por negocios, así que era el momento perfecto para escapar de la rutina. El apartamento era un rincón mágico, una antigua casa morisca reformada con gusto, llena de detalles que evocaban el pasado. Las paredes encaladas, los patios con fuentes de cerámica y los arcos de madera tallada creaban un ambiente casi irreal. Desde el balcón, podía ver la Alhambra iluminada al atardecer, majestuosa, envuelta en una luz dorada que parecía hacerla flotar sobre las colinas. La primera tarde, sin siquiera deshacer las maletas, salimos a caminar por las estrechas calles del Albaicín. Llevaba un vestido blanco de lino, con un escote cuadrado que dejaba mis hombros al descubierto, y el bajo rozando mis tobillos. Caminé descalza por el patio de piedra del apartamento, el frescor del suelo me hizo sonreír. Sentía cada piedra bajo mis pies, cada grieta, como si el lugar quisiera contarme su historia. Cuando me giré, lo vi, Javier, con unos pantalones de lino gris y una camisa de algodón remangada, observaba el horizonte desde el balcón. Había dejado las sandalias a un lado y apoyaba los brazos en la barandilla de hierro forjado, como si el paisaje fuera un viejo conocido. Le sonreí. A ver si me alcanzas, le grité, riendo, y eché a correr escaleras abajo. Me siguió, tropezando un poco en los escalones de piedra. Cuando me alcanzó, me levantó en brazos entre carcajadas, su fuerza me sorprendió. Noté su pecho firme bajo la tela ligera de la camisa. Por un instante, me sentí niña otra vez, pero no del todo. Llegamos a una pequeña plaza escondida, rodeada de naranjos y con una fuente en el centro, el agua caía con un murmullo constante y relajante. Nos sentamos en un banco de madera bajo la sombra, recuperando el aliento. Este lugar es un tesoro, dije, mirando el reflejo del agua. Siempre supe que te encantaría, respondió, con una sonrisa tranquila. Pasamos la tarde recorriendo callejuelas empedradas, subiendo y bajando escaleras, descubriendo rincones ocultos entre las casas blancas. Cada esquina era un secreto, cada ventana una promesa de historias pasadas. Los patios floridos, los balcones decorados con macetas de geranios y jazmines, parecían pertenecer a otra época. El aroma de las flores se mezclaba con el eco lejano de una guitarra flamenca, creando un ambiente casi de ensueño. Al anochecer, decidimos cenar en un restaurante pequeño, en una terraza con vistas a la Alhambra. Me vestí con un conjunto de 2 piezas, un top de seda color terracota y una falda larga a juego, que se movía con cada paso. Me recogí el pelo en un moño alto, dejando algunos mechones sueltos que rozaban mi cuello. En los pies, unas sandalias de cuero con tiras que subían hasta mis tobillos. Javier me esperaba en la entrada del restaurante, con una camisa azul oscuro y pantalones claros. Al verme, su expresión cambió un segundo, como si algo en él se encendiera por dentro. Estás preciosa, dijo, y su voz sonó un poco más baja de lo habitual. Gracias, respondí, intentando disimular el rubor que subió a mis mejillas. La cena fue tranquila, acompañada del sonido lejano de una guitarra española que tocaba en algún rincón del barrio. Hablamos de todo, del tiempo que había pasado desde la última vez que habíamos viajado juntos, de los cambios en la ciudad, de cómo era estar sin preocupaciones por una vez. A veces, notaba sus ojos en mis manos cuando jugaba con el borde de la copa, o en mis hombros, desnudos por el calor de la noche. Yo también lo miraba, aunque fingía estar distraída por las luces de la terraza o el aroma a jazmín que llegaba con el viento. Después de la cena, paseamos por el mirador de San Nicolás. Desde allí, la Alhambra parecía un castillo flotando en la oscuridad, iluminada como en un sueño.
En uno de los puestos de artesanía, vi una tobillera de plata con pequeños detalles grabados. Me agaché para probármela y sentí su mirada en mis piernas, recorriendo cada línea con una calma que me hizo estremecer. No lo confirmé, pero lo sentí. Me giré hacia él. ¿Qué te parece?, pregunté, levantando un poco la falda para mostrarla mejor. Perfecta para ti, respondió, con una voz más grave de lo habitual. De regreso al apartamento, nos sentamos en el patio interior, bajo la luz tenue de las lámparas de hierro. Me quité las sandalias y apoyé los pies en el suelo fresco. Él hizo lo mismo, y nos quedamos en silencio, escuchando el murmullo de la fuente. En un momento, apoyé la cabeza en su hombro, y él pasó su brazo por detrás de mí, en un gesto suave y protector. Su mano descansó cerca de mi cintura, y no me aparté. El aire olía a jazmín y a verano, y por un segundo, me sentí en un sueño del que no quería despertar. La noche cayó sobre Granada, y el sonido de la ciudad fue apagándose poco a poco, como si el mundo se detuviera en ese pequeño patio escondido del resto del mundo. Mis ojos se cerraron, disfrutando del murmullo del agua y del calor de su presencia. ¿Sabes? Este lugar es mágico, susurré, sin abrir los ojos. Lo es, respondió, y su voz pareció perderse entre las hojas del jazmín. No hablamos más, solo nos quedamos ahí, en silencio, en un rincón del mundo donde el tiempo parecía haberse detenido. El primer día en Granada me dejó con una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y algo que no lograba identificar. Nos despertamos temprano, la luz del sol entraba por los ventanales del apartamento, proyectando sombras danzantes en las paredes blancas. Desde el balcón, la vista era un espectáculo, el Albaicín despertando lentamente, con sus calles empedradas y sus tejados rojizos, mientras el aroma a pan recién hecho se filtraba desde alguna panadería cercana. Javier ya estaba en la pequeña cocina, preparando café. Llevaba una camiseta gris y unos pantalones cómodos, descalzo, moviéndose con naturalidad entre la cafetera y la mesa de madera. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo en silencio durante unos segundos antes de hablar. «Buenos días», dije al fin, rompiendo el silencio. Él giró la cabeza y me sonrió. «Buenos días, dormilona. Pensé que nunca te levantarías. ¿Y perderme esto? Ni loca». Me acerqué para sentarme frente a él, mientras servía 2 tazas de café. Desayunamos en el balcón, con la brisa fresca de la mañana acariciándonos el rostro. El olor del jazmín se mezclaba con el del café, creando un ambiente casi irreal. «Hoy quiero enseñarte algo especial», dijo Javier de repente, dejando la taza sobre la mesa. «¿Qué cosa?» «Es una sorpresa. Pero tendrás que ponerte cómoda, porque vamos a caminar un buen rato». Me reí, y asentí sin más preguntas. Después de recoger los platos, subí a mi habitación y escogí un vestido de lino azul cielo, ligero y cómodo, perfecto para caminar por las calles empinadas de Granada. Me até el cabello en una coleta alta y me coloqué las sandalias de cuero que había comprado el día anterior en uno de los puestos artesanales. Cuando bajé, él ya estaba listo, con una mochila ligera al hombro y una sonrisa que dejaba entrever que realmente tenía algo especial planeado. Salimos del apartamento y comenzamos a caminar por las estrechas calles del Albaicín, subiendo y bajando escaleras, cruzando patios llenos de macetas con flores y pequeños balcones decorados con cerámica andaluza. «¿A dónde vamos?», pregunté, al ver que nos alejábamos cada vez más de la zona turística. «Paciencia, ya verás». Después de un rato, llegamos a un rincón apartado, una especie de terraza natural desde donde se veía toda la ciudad extendiéndose ante nuestros ojos. La Alhambra brillaba bajo el sol del mediodía, y a lo lejos, las montañas de Sierra Nevada se alzaban majestuosas, todavía con nieve en sus picos. «Esto es increíble», susurré, sin poder apartar la vista del paisaje. «Sabía que te gustaría», respondió él, apoyándose en la barandilla a mi lado. Nos quedamos en silencio durante un buen rato, contemplando el horizonte.
El viento jugaba con mi cabello, y el sol calentaba mi piel. Me giré para mirarlo, y él me devolvió la mirada. Por un segundo, me pareció ver algo distinto en sus ojos, algo más profundo, pero aparté la vista, incómoda con la intensidad de aquel momento. ¿Quieres seguir explorando?, me preguntó, rompiendo el silencio. Claro, vamos. Caminamos un poco más, descubriendo callejuelas escondidas, plazas pequeñas con fuentes antiguas y tiendas de artesanía que parecían perdidas en el tiempo. En una de ellas, me detuve al ver un colgante de plata con un pequeño granate en el centro. «Es precioso», susurré, tomando el colgante entre mis manos. «Pruébatelo», dijo Javier, acercándose. Me ayudó a colocármelo, sus dedos rozando mi cuello por un segundo. Sentí un escalofrío recorrer mi piel, pero no dije nada. Me miró durante unos segundos más de lo necesario, antes de apartar la mirada y pagar al vendedor. «Ahora sí estás perfecta para Granada», comentó con una sonrisa. Seguimos caminando, y al llegar al mirador de San Cristóbal, decidimos sentarnos en un banco de piedra, justo bajo la sombra de un gran olivo. El calor era suave, y el aire olía a azahar. Me quité las sandalias y apoyé los pies en el suelo fresco. Javier hizo lo mismo, y nos quedamos en silencio, observando la ciudad. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia el aire aquí?, me preguntó de pronto. ¿A qué te refieres? Aquí todo se siente distinto, más real, más auténtico. Asentí, entendiendo perfectamente a lo que se refería. Era como si el tiempo se ralentizara, como si cada segundo durara un poco más. Cuando el sol comenzó a bajar, regresamos al apartamento. Al llegar, él preparó algo de comer, y cenamos en el pequeño patio interior, bajo la luz de las velas y el sonido lejano de una guitarra española. El ambiente era tranquilo, casi íntimo, y las palabras parecían innecesarias. Después de cenar, nos quedamos en el patio, hablando en voz baja mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre nuestras cabezas. En un momento, apoyé la cabeza en su hombro, y él me pasó un brazo por detrás, como la noche anterior. Nos quedamos así, en silencio, mientras la noche se apoderaba de la ciudad. ¿Volvemos al mirador mañana?, le pregunté, cerrando los ojos. Claro. Lo que tú quieras. La brisa fresca de la noche me hizo estremecer, y él, sin decir nada, me acercó un poco más hacia él. No hablamos más, solo nos quedamos ahí, escuchando el murmullo del agua y el susurro del viento en los árboles. Granada parecía haberse detenido en el tiempo, y yo quería quedarme en ese momento para siempre. Al día siguiente, el sol se filtró por las ventanas del apartamento, despertándome con su calidez. Me desperecé lentamente, estirando los brazos y disfrutando de la sensación de la sábana sobre mi piel. Me levanté, me vestí con un vestido de algodón blanco y bajé descalza a la cocina. Javier ya estaba allí, preparando café, como siempre. «Buenos días, dormilona», dijo con una sonrisa. «Buenos días». Me acerqué y me serví una taza. Nos sentamos a desayunar en el balcón, disfrutando de la vista y del silencio matutino, como si el mundo fuera solo nuestro. El tercer día en Granada amaneció con un cielo despejado y el aire fresco típico de la mañana en el Albaicín. Me desperté con los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana, iluminando la habitación con un suave resplandor dorado. Me desperecé lentamente, disfrutando de la sensación de las sábanas frescas sobre mi piel. Javier ya estaba en la cocina, como siempre, preparando café y tostadas. Llevaba una camisa blanca remangada y unos pantalones de lino claros. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo por unos segundos antes de que se diera cuenta de mi presencia. «Buenos días, dormilona», dijo con una sonrisa. «Buenos días», respondí, acercándome para servir una taza de café. Desayunamos en silencio en el balcón, con la vista de la Alhambra al fondo, majestuosa y bañada por la luz de la mañana. Desde allí,
Granada parecía un cuadro, con sus tejados rojizos y sus calles empedradas que serpenteaban entre las casas encaladas. «Hoy tengo una sorpresa para ti», anunció Javier, tomando un sorbo de café. «¿Otra más?», pregunté, divertida. «Sí, pero esta vez va a ser aún mejor». Sin contarme más detalles, me pidió que me vistiera cómoda, porque íbamos a caminar bastante. Subí a mi habitación y me puse un vestido ligero de algodón color mostaza, con un cinturón de cuerda fina que se ataba en la cintura. Me até el pelo en una coleta alta y me puse las sandalias de cuero que ya se habían convertido en mis favoritas. Cuando bajé, Javier ya me esperaba en la puerta con una mochila al hombro y una sonrisa cómplice. Salimos del apartamento y comenzamos a caminar por las estrechas callejuelas del Albaicín, subiendo y bajando escaleras, cruzando patios llenos de macetas con geranios y jazmines, y saludando a los vecinos que nos miraban con curiosidad. «¿Me vas a contar a dónde vamos?», le pregunté, algo impaciente. «Todavía no», respondió, divertido. Cruzamos el puente del Cadí, un viejo puente de piedra que conectaba el barrio con una colina cercana. Subimos un sendero empedrado entre naranjos y olivos, mientras el sonido de una guitarra española se escuchaba a lo lejos, como un eco lejano que acompañaba nuestros pasos. Finalmente, después de unos 20 minutos de caminata, llegamos a un mirador escondido entre los árboles. La vista era impresionante, toda Granada a nuestros pies, con la Alhambra alzándose en el horizonte y las montañas de Sierra Nevada como un telón de fondo. «¿Qué te parece?», preguntó Javier, apoyándose en la barandilla de madera. «Es increíble», susurré, sin poder apartar la vista del paisaje. Nos sentamos en un banco de piedra y dejamos que el silencio hablara por nosotros. El viento movía las ramas de los olivos y el sol calentaba nuestros rostros. Sentí una paz inmensa, como si en ese rincón del mundo el tiempo no existiera. «Hay algo especial en este lugar», comenté, finalmente. «Siempre lo sentí así». Javier se giró para mirarme, y por un segundo, su expresión cambió. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me hizo apartar la vista, sintiendo un leve rubor en las mejillas. «¿Quieres caminar un poco más?», me preguntó, cambiando el tono. «Claro, vamos». Descendimos por un camino estrecho, entre árboles frondosos y pequeños arroyos que serpenteaban entre las piedras. El sonido del agua era relajante, y me encontré a mí misma disfrutando de cada paso. Llegamos a un pequeño pueblo en la colina, con casas encaladas y balcones llenos de flores. Los habitantes nos saludaban al pasar, y el aire olía a pan recién horneado y a jazmín. «¿Tienes hambre?», me preguntó Javier, señalando una pequeña panadería en la esquina de una calle empedrada. «Mucha», respondí, sonriendo. Entramos, y el aroma a bollería recién hecha me envolvió por completo. Pedimos un par de napolitanas y un café, y nos sentamos en una mesa de madera junto a la ventana. Desde allí, se podía ver la plaza principal del pueblo, con su fuente central y un mercado improvisado donde las señoras vendían frutas y flores. «Gracias por traerme aquí», dije, tomando un sorbo de café. «Me alegra que te guste. Pensé que disfrutarías de un lugar un poco más auténtico, lejos de los turistas». Cuando terminamos de desayunar, caminamos un poco más por el pueblo, descubriendo rincones mágicos, patios escondidos y callejuelas decoradas con macetas colgantes. En una pequeña tienda artesanal, me probé una pulsera de cuero con detalles de plata. Javier insistió en comprármela, y aunque me negué al principio, terminó convenciéndome. «Te queda perfecta», dijo mientras me la abrochaba en la muñeca. Continuamos explorando, y antes de regresar al Albaicín, Javier me llevó a un mirador secreto, un pequeño balcón escondido entre las casas, desde donde se veía toda la ciudad extendiéndose bajo nosotros. «Este es mi lugar favorito», confesó, apoyándose en la barandilla. «Es precioso», respondí, maravillada por la vista. Nos quedamos en silencio, observando el atardecer teñir de dorado los tejados y las calles empedradas.
El viento fresco movía mi cabello, y por un segundo, sentí su mano rozar la mía sobre la barandilla. No la aparté, y él tampoco. Nos quedamos así, sin decir nada, disfrutando del momento, mientras el sol se escondía detrás de Sierra Nevada. Finalmente, cuando las luces comenzaron a encenderse por toda la ciudad, decidimos volver al apartamento. El camino de regreso fue tranquilo, envuelto en una calma silenciosa que ninguno de los dos quería romper. Granada, con sus luces titilando en la distancia, parecía un cuento atrapado en el tiempo, y yo no quería que ese día terminara. El cuarto día en Granada amaneció con un cielo despejado y el aroma a jazmín que se colaba por las ventanas del apartamento. Me desperté temprano, un poco antes de que el sol iluminara por completo las paredes encaladas del Albaicín. Me estiré perezosamente sobre las sábanas y disfruté por un momento del silencio. Desde la ventana abierta podía escuchar el murmullo de los vecinos preparando sus terrazas, regando las macetas con geranios y jazmines. Bajé descalza a la cocina, todavía con mi camisón blanco de algodón, y encontré a Javier preparando el desayuno. Llevaba una camiseta gris y unos pantalones de lino claros, su cabello aún despeinado y una sonrisa tranquila en el rostro. «Buenos días, dormilona», me saludó mientras servía el café. «Buenos días, huele delicioso». Me acerqué para tomar una taza y me senté en la mesa, donde había preparado tostadas y frutas frescas. Desayunamos en silencio, como era costumbre, disfrutando del sonido lejano de una guitarra que alguien tocaba en algún rincón del barrio. La luz del sol entraba en el pequeño comedor, proyectando sombras danzantes sobre la mesa. «Hoy quiero llevarte a un sitio especial», dijo Javier de repente, dejando la taza sobre la mesa. «¿Otra sorpresa?» «Sí, pero esta vez es un lugar al que no muchos tienen acceso». Me quedé mirándolo, curiosa y algo intrigada. «¿Y qué tengo que ponerme?» «Algo cómodo y elegante. Vamos a salir un poco de la ciudad». Subí a mi habitación y escogí un vestido largo de lino color terracota, con un escote sutil y mangas ligeras que caían suavemente sobre mis hombros. Me até el cabello en un moño alto y dejé algunos mechones sueltos. Me puse unas sandalias de cuero con tiras que subían hasta los tobillos y un brazalete de plata que había comprado el día anterior en un mercado artesanal. Cuando bajé, Javier ya estaba listo. Llevaba una camisa blanca de lino y pantalones beige, su estilo relajado y elegante a la vez. «¿Estás lista?», me preguntó con una sonrisa. «Lista». Asentí y salimos del apartamento. Caminamos hasta un pequeño garaje donde, para mi sorpresa, tenía un coche antiguo, un modelo descapotable de color azul oscuro que parecía sacado de una película. «¿Desde cuándo tienes esto?», pregunté, admirando cada detalle del vehículo. «Desde hace un par de años. Es un capricho, pero me gusta conducirlo por la sierra». Nos subimos y arrancó el motor. El sonido grave y suave del motor resonó en la calle estrecha mientras avanzábamos por las cuestas del Albaicín, saliendo poco a poco de la ciudad. El viento mecía mi cabello y la brisa fresca me acariciaba el rostro. Sentí una libertad inmensa, como si el mundo se abriera ante nosotros. El camino serpenteaba por la sierra, rodeado de campos de olivos y colinas doradas por el sol. Pasamos por pequeños pueblos encalados, donde los niños jugaban en las plazas y los ancianos nos saludaban al pasar. Javier conducía con una sola mano en el volante, relajado, como si el tiempo no importara. «¿Dónde vamos?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. «Paciencia, ya casi llegamos». A los pocos minutos, el camino se abrió y llegamos a una finca escondida entre colinas, rodeada de cipreses y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aparcó el coche junto a una entrada de hierro forjado, y bajamos. «¿Qué es este lugar?», pregunté, maravillada por la belleza del entorno. «Una bodega privada. Un amigo me dejó las llaves, pensé que sería un buen lugar para pasar la tarde». Me quedé sin palabras.
Entramos por un camino de piedra rodeado de lavanda y romero, y llegamos a un patio interior con una fuente central y una mesa de madera preparada para un almuerzo. Las paredes de piedra estaban decoradas con enredaderas, y el sonido del agua al caer era relajante. «Esto es increíble», susurré, admirando cada detalle. «Me alegra que te guste». Nos sentamos en la mesa y Javier descorchó una botella de vino tinto. El aroma intenso y afrutado se mezcló con el aire limpio del campo. Sirvió 2 copas y alzó la suya. «Por esta semana en Granada», brindó, y yo alcé la mía. «Por esta semana, y por todas las que vengan». El almuerzo fue tranquilo, acompañado de risas y anécdotas del pasado. Hablamos de nuestras familias, de nuestros sueños y de lo que haríamos si el tiempo no fuera un obstáculo. Me sentía cómoda, en paz, como si en ese rincón escondido del mundo no existiera nada más. Cuando terminamos, caminamos por los viñedos, sintiendo la tierra bajo nuestros pies y el sol calentando nuestras espaldas. Los campos parecían extenderse hasta el horizonte, y el viento mecía las ramas de los olivos en un susurro constante. «¿Siempre vienes aquí?», le pregunté mientras caminábamos. «No tanto como me gustaría, pero cuando lo hago, siempre pienso en compartirlo con alguien especial». Mis pasos se detuvieron, y me giré para mirarlo. Sus ojos me observaban con una mezcla de serenidad y algo más profundo que no lograba descifrar. «Me alegra que me trajeras aquí», dije finalmente. «A mí también». Nos quedamos en silencio, mirando los viñedos extenderse hasta donde alcanzaba la vista. El viento movía las ramas y el aroma a romero se mezclaba con el del campo. En ese instante, sentí su mano rozar la mía, apenas un segundo, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. No dijimos nada, solo seguimos caminando en silencio, como si las palabras pudieran romper la magia del momento. Regresamos al coche al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un color naranja profundo. La vuelta a Granada fue tranquila, con el viento meciendo mi cabello y el sol escondiéndose entre las montañas. Al llegar al Albaicín, el barrio se encontraba en calma, y las luces de las farolas iluminaban las calles empedradas con un brillo cálido. «Gracias por hoy», le dije, antes de entrar al apartamento. «Gracias a ti por acompañarme». Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos, como si esperáramos que el otro dijera algo más. Finalmente, sonreí y entré, dejando la puerta cerrarse lentamente. El 5.º día en Granada amaneció con un cielo despejado y el aroma a azahar que se filtraba por las ventanas. Me desperté temprano, incapaz de evitar una sensación de emoción que me invadía desde la noche anterior. La velada en la finca había dejado en mí un eco persistente, un deseo silencioso que me costaba definir. Me vestí con un vestido blanco de lino, suelto y cómodo, y unas sandalias de cuero. Me recogí el cabello en un moño bajo y bajé descalza a la cocina. Javier ya estaba allí, como siempre, preparando café. Me saludó con una sonrisa tranquila, y yo le devolví el gesto mientras me servía una taza. «Hoy vamos a hacer algo especial», anunció, tomando un sorbo de su café. «¿Más especial que lo de ayer?», pregunté, divertida. «Mucho más». Terminamos el desayuno y salimos del apartamento. Las calles del Albaicín estaban tranquilas, los vecinos apenas empezaban a abrir sus ventanas, y el sol iluminaba las fachadas encaladas con una luz dorada. Caminamos en silencio, disfrutando del sonido de nuestros pasos sobre las piedras empedradas. «¿A dónde vamos?», pregunté finalmente, incapaz de contener mi curiosidad. «A un lugar que solo los granadinos conocen». Llegamos a un callejón estrecho, rodeado de muros de piedra cubiertos de hiedra. Javier se detuvo frente a una puerta de madera antigua, sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido y un jardín secreto se desplegó ante mis ojos. Era un pequeño paraíso escondido entre los muros de la ciudad. Un patio andaluz, con azulejos pintados a mano, fuentes de piedra y macetas llenas de geranios y jazmines. Al fondo,
Un mirador oculto daba una vista perfecta de la Alhambra, majestuosa y silenciosa, bañada por la luz del amanecer. Esto es increíble, susurré, sin poder apartar la vista del paisaje. Pensé que te gustaría, respondió Javier, apoyándose en la barandilla a mi lado. Nos quedamos en silencio durante un buen rato, contemplando la ciudad desde esa perspectiva única. El viento movía suavemente las ramas de los naranjos, y el sonido del agua al caer en las fuentes llenaba el aire de un murmullo constante. ¿Vienes aquí a menudo? Pregunté finalmente. Solo cuando necesito recordar lo hermosa que es esta ciudad. Nos sentamos en un banco de piedra bajo la sombra de un olivo, y Javier sacó de su mochila una pequeña caja envuelta en papel marrón. Quería darte esto. Me la tendió, y sus ojos reflejaron un brillo especial. ¿Qué es? Pregunté, sorprendida. Ábrelo y lo sabrás. Desenvolví el paquete con cuidado y descubrí un cuaderno de tapas de cuero, con una cinta dorada que lo cerraba. Al abrirlo, encontré las páginas en blanco, pero en la primera había un mensaje escrito a mano. Para que escribas tus propias historias en esta ciudad de cuentos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y levanté la mirada para encontrarme con los suyos. Es precioso, no sé qué decir. No digas nada, solo escribe. Sonrió, y sentí que algo en mí se derretía. Pasamos horas en aquel jardín escondido, hablando sobre nuestras vidas, nuestros sueños y todo aquello que nunca habíamos compartido con nadie. Era como si ese rincón mágico de Granada nos hubiera dado permiso para abrirnos el uno al otro sin miedo, sin reservas. Cuando el sol comenzó a bajar, Javier me llevó a un rincón del mirador, donde la vista de la Alhambra se hacía aún más impresionante. El cielo se teñía de naranja y violeta, y las luces de la ciudad empezaban a encenderse lentamente. ¿Qué vamos a hacer cuando esto termine? Pregunté en un susurro. ¿Por qué tiene que terminar? Respondió, mirándome fijamente. No supe qué decir. El silencio se alargó entre nosotros, hasta que Javier se acercó un poco más, sus manos descansando en la barandilla, justo al lado de las mías. No quiero que esto se acabe, confesé, apenas un susurro. Entonces no lo dejemos acabar. Nos miramos en silencio, y el aire entre nosotros pareció volverse más denso, más cálido. Sus dedos rozaron los míos, y un leve escalofrío me recorrió la piel. No aparté la mano, y él tampoco. En ese momento, Granada entera pareció detenerse. El sonido de las fuentes, el viento entre los árboles, incluso el murmullo lejano de las calles desapareció, y solo quedamos él y yo, en ese jardín secreto, con la Alhambra como testigo silencioso. Finalmente, el sol desapareció por completo, y la ciudad se llenó de sombras. Javier soltó mi mano con suavidad y me miró. ¿Volvemos? Preguntó, su voz un poco más ronca de lo habitual. Sí, será lo mejor. Caminamos de regreso en silencio, pero esta vez algo había cambiado. No hizo falta decir nada para saberlo. Granada seguía igual, con sus calles empedradas y sus balcones llenos de flores, pero para mí todo se veía distinto, más luminoso, más real.